A finales del siglo XIX, los psicólogos creían haber encontrado la fórmula secreta de la conciencia: diseccionarla en pedazos básicos, como un químico con sus moléculas. Pero entonces llegó un hombre y preguntó: ¿y todo eso para qué? Y hacer esa pregunta generó toda una revolución. Y es que, ¿de qué sirve contar moléculas mentales si lo que importa es saber cómo pensamos, sentimos y vivimos? Así que ya sabes, si este tema te interesa, quédate porque es de lo que vamos a hablar en este vídeo. A finales del siglo XIX, el estructuralismo empezó a plantear más preguntas que respuestas. ¿Qué es el estructuralismo? Pues aquí tienes un vídeo donde te lo explico. El método de la introspección experimental planteaba un problema, y es que los estudios no eran replicables. También se empezó a plantear la cuestión de que reducir la mente a piezas básicas olvidaba lo más importante, y es que ¿para qué sirve todo esto? Y es en ese ambiente donde apareció William James, un personaje con alma de filósofo y corazón de psicólogo. William James era un espíritu inquieto, alguien que había experimentado en carne propia las crisis de sentido y la angustia vital. Estudió medicina, coqueteó con la pintura, viajó, sufrió depresiones, pero en medio de toda esa turbulencia personal encontró algo que lo salvó, y es que se dio cuenta de que era posible darle sentido a la vida a través de la psicología y de la filosofía. Mientras Wundt y Titchener diseccionaban la mente como un cadáver en una mesa, James la imaginó como algo vivo. Él decía que la conciencia se parecía más a un río en constante movimiento. La conciencia no es una cadena hecha de eslabones, sino un río. Con esto tumbó la pretensión estructuralista de ver la mente como un mosaico de piezas. Para él, los pensamientos no vienen en fragmentos aislados, sino que fluyen unos en otros. La conciencia es como un río donde una ola se conecta con la siguiente. Puedes distinguir momentos, pero nunca separarlos del todo sin destruir lo que son. Esta idea fue revolucionaria, y no solo cambió la psicología, sino que también tuvo una profunda influencia dentro de la literatura. Para James, la función iba antes que la estructura, y es así como se fundaron las bases del funcionalismo. La mente no es algo así como un museo de piezas estáticas, sino una herramienta para sobrevivir. Pensamos, recordamos, sentimos miedo o alegría, porque esos procesos nos ayudan a orientarnos en el mundo, a tomar decisiones, a mantenernos vivos. Frente al estructuralismo, James y los funcionalistas querían entender el edificio en uso, no solo cómo estaba hecho, sino cómo se habita. Una de las ideas más fascinantes y centrales de William James es su teoría del yo, ya que distinguió entre dos dimensiones: el yo que conoce, el sujeto que observa, reflexiona, decide, y el yo conocido, el conjunto de cosas que consideramos como parte de nosotros: nuestro cuerpo, nuestra ropa, nuestras relaciones, nuestra reputación, nuestras creencias. A su vez, este yo conocido podía dividirse en tres categorías: el yo material, el cuerpo, las posesiones; el yo social, la imagen que tienen los demás de nosotros; y el yo espiritual. Digamos que aquí estaríamos hablando del núcleo más íntimo, nuestras convicciones, nuestra conciencia de ser. James pretendía demostrar que el yo no es un bloque único e inmutable, sino que sería algo así como un escenario donde varios actores entran y salen, pero que aún así sentiríamos una continuidad. La unidad del yo existe, según James, porque hay un observador que ata los fragmentos de experiencia en una historia coherente. Pero eso no significa que el yo sea inmutable. El contenido cambia, nuestro cuerpo envejece, nuestras relaciones se transforman, nuestras creencias también se tambalean. William James se interesó también por analizar cómo las experiencias espirituales afectaban al yo. En Las variedades de la experiencia religiosa, James buscaba entender qué efectos tienen las creencias en la vida de las personas. Y aquí vienen algunas de sus conclusiones más interesantes. La religión y las experiencias espirituales impactan principalmente en el yo espiritual, reforzando así la sensación de unidad, propósito y coherencia interna. Aquí la cuestión no se trata de demostrar si Dios existe o no, sino observar qué efectos prácticos tiene la creencia religiosa en las personas. James ve en la religión un poder para dar unidad al yo en medio de la fragmentación, generar propósito y energía vital, ayudar a superar crisis y depresiones. Para James, lo verdadero de las religiones no se basa en dogmas, sino en su capacidad de producir efectos beneficiosos en la vida subjetiva. Si una religión produce paz interior, propósito, capacidad de acción, entonces es que funciona. Existen unas conversaciones entre William James y Swami Vivekananda acerca de experiencias místicas, la conciencia, donde podemos encontrar similitudes y diferencias desde el prisma psicológico occidental de aquella época y desde filosofías más místico-orientales, que llegan a conclusiones muy interesantes. Pero hoy no vamos a abordarlo. Si quieres que haga un vídeo sobre esto, déjamelo en comentarios. Y aquí vendría también otra de las joyas aportadas por el pensamiento de William James, y es que desarrolló junto a Karl Lange su teoría de las emociones. Hasta entonces se consideraba que la secuencia era: siento tristeza, entonces lloro. Y James le dio una vuelta de tuerca. Ellos consideraban que llorábamos
y porque llorábamos entonces sentíamos tristeza. Es decir, que la emoción surge de percibir cambios en nuestro cuerpo. No estamos alegres y por eso reímos, sino que reímos y al percibirlo nos sentimos alegres. Esto ha sido matizado ya que existen otras teorías como la de Cannon-Barr que proponen que el estímulo desencadena al mismo tiempo la actividad fisiológica y la experiencia emocional. Es decir, que sentimos miedo y temblamos al mismo tiempo, simultáneamente. En conclusión, aquí James lo que propone es un verdadero cambio de paradigma. Y es que frente al estructuralismo estático, James propone una psicología dinámica. Frente a la mente como mosaico, propone una mente como flujo. Frente a una introspección cerrada de laboratorio, propone una psicología conectada con la vida real, con la adaptación, con la experiencia. En cierto modo, James preparó el terreno para ciertas corrientes que surgieron posteriormente: la psicología evolutiva, el enfoque humanista e incluso el existencialismo. Y como no, este personaje tampoco salió indemne de las críticas. Sus colegas más positivistas lo acusaban de ser demasiado literario, filosófico, poco científico. Otros decían que su psicología se basaba más en un tratado de experiencia personal que en una disciplina empírica. Y eso es cierto. Su valor estuvo más en abrir horizontes que en cerrar definiciones. Y es que por eso William James sigue despertando tantísimo interés y sigue siendo tan actual, porque puso la vida, con toda su complejidad, en el centro de la psicología. Hoy seguimos preguntándonos lo mismo que él. ¿Queremos una ciencia de la mente que mida datos como si fueran moléculas? ¿O una psicología que nos ayude a vivir con sentido? Esa pregunta te la dejo a ti. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete. Nos vemos en el próximo.